Qué gusto de estar hoy con ustedes. Soy Ignacio López Tarso. Estoy en un lugar precioso. No podía ser un lugar mejor. La biblioteca de Carlos Fuentes y de Silvia Lemus, acompañado por ella. Qué mejor compañía. Ignacio López Tarso, una vida arrolladora en el Teatro de México, en el Teatro de España, en el teatro en donde él ha estado, como en Rusia, Invitado. invitado, pero ha estado allí y Sí, ha actuado. sí, Y sí. es una vida completa que sigue. Precisamente está en una obra de teatro en donde lo he visto. Lo fui a saludar allí y lo entusiasmé para que estuviéramos hoy charlando. Vamos a tocar la televisión, porque tú has Ah, estado sí, también envuelto en la en la televisión. ¿Sabes por televisión. qué? Porque en 1950 yo era todavía alumno de la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Y un día llegó la mamá de Susana Alexander, se llamaba Brígida, la señora, y me dijo, quiero invitarte a la televisión. Yo dije, ¿y eso qué es? ¿Qué es la televisión? Ya está en México. Pues sí había oído yo, pero me parece un sueño eso de que la imagen se transmite sin alambres y sin nada, y llega un aparato en tu casa y esa es la televisión. Sí, pues ya está en la Lotería Nacional, en el piso 13. Ya tengo amigos ahí, me pidieron actores, quiero que vayas. Ven a trabajar a la televisión, empieza ya la televisión. Pues fui. Y yo soy de los pioneros de la televisión. Conocí a don Emilio Azcárraga antes de que fuera el gran empresario. He trabajado con los tres Azcárragas y empecé la televisión entonces en la Lotería Nacional, en un estudio como es tu biblioteca, así, en este espacio, metían dos camarotas con unas ruedotas y unos lentes enormes en un círculo así que le daban vuelta y ahí cambiaban el lente, cambiando así, y unos lentes chiquitos y unos grandotes ahí dándole vuelta así a mano, ¿verdad? Cambiaban los lentes, unas cámaras gigantescas, sin apuntador, sin nada, sin dónde cambiarte, sin nada. Las historias ahí las pasabas más o menos de memoria, no había tape, no quedaba nada grabado, era al aire todo, en vivo. De modo que si te equivocabas, pues así lo veía el espectador. No se podía grabar antes, ¿no? Tenía que ser todo en el momento. Así pasaban los noticieros, así pasaban las obras de teatro y todo en vivo, en el momento, allí directo al aire y lo veía el espectador. Muy pocos espectadores. Don Emilio Azcárraga llegó un momento en que él mismo personalmente iba casa por casa ofreciendo aparatos para que hubiera gente que viera la televisión, aparatos lo más baratos que consiguió don Emilio y llenó de aparatos toda la República. Y entonces ya la televisión ya tuvo un auditorio importante, ¿no? Y entonces ya empezaron los comerciantes a ver la necesidad de anunciarse en la televisión porque ya mucha gente la veía y empezó el gran negocio. Y ahora es una empresa poderosísima que manda sus telenovelas, Televisa, a más de 100 países. Y entonces las telenovelas van a China y a Australia y a los países más remotos y más raros, más extraños, con otros idiomas. Y va a la televisión mexicana. En Pero todas empecé la partes. televisión
Y luego las novelas históricas, y luego las grandes novelas, Senda de Gloria, La Tormenta, El Carruaje, todo eso. Maravilloso, bellísimo. En la televisión también he disfrutado muchísimo. Un pionero. Sí, y desde entonces. Luego, de ahí del pequeño estudio aquel en la Lotería Nacional, compraron allí enfrente en Bucareli 4 un jacalón así grandote, y fue el primer estudio que hubo ya con lámparas y ya más espacio para... Luego ya empezó el tape, ya podías grabar antes, ya podías cortar, ya podías editar, ya era otra cosa, ¿verdad? Totalmente diferente. Luego ya vino el apuntador y ya vinieron las adaptaciones al teatro y las telenovelas, que fue el gran descubrimiento de la televisión. Las telenovelas, historias completas de 80, de 60, pues, empezaron con poquitos capítulos. Yo hice de las primeras series de televisión con Sherlock Holmes, haciendo yo Sherlock Holmes, y Memo Orea, un actor cómico que estudió conmigo en Bellas Artes, era el doctor Watson, mi secretario, mi ayudante, y juntos hicimos la primer serie de televisión, Sherlock Holmes, en cinco episodios, Los perros de Baskerville. Una epopeya total que ha habido desde el comienzo de Bellas Artes hasta la televisión. Pero el teatro sigue siempre. Mira, para el actor el teatro es el gran alimento espiritual. La presencia del público, eso no se paga con nada, ¿verdad? Eso no tiene parangón. Tú puedes decir, bueno, pero detrás de esa cámara te pueden estar viendo millones de gentes, ¿verdad? En una sola noche, en una sola emisión. Millones de gentes que te ven, que no te ve el agente de teatro en toda tu vida. Yo creo que ahí no se puede comparar, ¿verdad? Porque el de estar en una sala con 350 o 400 personas. A veces menos. Pero es extraordinario. Claro. La respuesta inmediata, decías, ¿verdad? Sí, sentir, la respiración. Eso, las miradas. Sientes el latir de los corazones. Es formidable. Yo creo que sí, el teatro tiene su lugar y lo va a tener siempre. Siempre. Cuando empezó la televisión se decía, esto va a ser el fin del teatro. Jamás. ¿Quién va a ir al teatro si te lo llevan a la sala de tu casa? Están haciendo obras completas, adaptadas para la televisión. Con Salvador Novo yo hice varios que se llamaban programas de telecomedia, que era de la Lotería Nacional, patrocinado por la Lotería Nacional, en que cada domingo hacíamos una obra completa de teatro, completita, de principio a fin. Obras de programas que duraban 2 horas y media, 3, 4 horas a veces. La telecomedia famosa que dirigía Salvador Novo en la televisión, en el canal 4 de televisión, que ya era la televisión que ya es actual, ¿verdad? Yo voy a pasar a conocer la experiencia que tuviste con Luis Buñuel. Sí. En Nazarín. Una sola vez con Buñuel, una sola película, un personaje muy pequeño, en realidad es un personaje de una sola escena. En la novela de Galdós, el personaje se llama El Buen Ladrón, porque mi personaje es un tipo que ha robado por ahí, pobre, que lo meten a la cárcel y va en una cuerda de presos, como se utilizaba entonces. Los presos los llevaban por los caminos con guardias armados y los llevaban de una cárcel a otra y los cambiaban de pueblo y los llevaban de un lado para otro. Y ahí iba la cuerda de presos, en la cual Nazarín, el cura, iba preso.
Ya se te Y entonces a este buen ladrón, pues le cae bien el cura, sabe que es un cura, la cortamos. y se le pega ahí, le empieza a preguntar cosas y resulta que él dice, bueno, ¿y para qué sirves tú también? Pues estás igual que yo aquí preso y Tú eres bueno. tú dices que Bueno, yo. tienes en tus manos a creas, Dios rey de cuando los la hostia y que... Y sin embargo, mira, ¿dónde andas? Yo soy un simple ladrón, un sinvergüenza, nada. Y andamos iguales, tú y yo, ¿por qué? No entiende. Y explica el porqué de la vida del cura y el porqué de su vida terrible, humilde y fracasada, la vida de este buen ladrón, están equiparados. Y no solo eso, sino que al cura lo ofende otro de los presos, lo agrede, y entonces él lo defiende. Y dice, ahora yo tengo más poder que tú, porque yo te quité de encima, ¿no? Y con un fierro le dice, ándale, hazle algo al cura y verás cómo te las ves conmigo. Una sola escena. Desafortunadísima mi primer conocimiento con Buñuel, muy desafortunado, porque llegué a la filmación que era en Cuautla, llegaba yo manejando por la carretera, muy tarde ya al hotel, cuando llegué al cuarto del hotel me dijeron lo esperan en el restaurante el señor Buñuel y el señor Figueroa y que vaya a cenar con ellos y fui. No me siento todavía en la mesa, me ve Buñuel y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo así quieres tú hacer el personaje? Y me empieza a gritonear en el restaurante y a ponerme, yo no dije una palabra, me quedé asombrado. Gabriel Figueroa, que estaba al lado y que era ya muy amigo mío, y habíamos hecho varias películas juntos, también quieto, en silencio, y lo dejamos que gritara, y gritó y gritó. Y en una pausa, Gabriel Figueroa le dijo, mira, Luis, permíteme, mira, yo te recomendé a López Tarso porque él es un actor de teatro que sabe caracterizarse, está acostumbrado a eso. Déjalo mañana cuando va a filmar y verás qué diferente. Ahorita viene de la carretera, pues ¿cómo quieres que haga el personaje? Bueno, Me defendió Figueroa. Y entonces Buñuel dijo, bueno, pues sí, siéntate. Le digo, no señor, muchas gracias. Me regresé a mi cuarto, pedí de cenar a mi cuarto y ya no me senté ahí, de modo que el primer contacto con él fue de lo más áspero, de lo más increíble para mí, porque yo esperaba todo lo contrario, ¿verdad? Estar con Gabriel Figueroa, que es mi amigo, la primera vez que voy a hablar con este genio que es Luis Buñuel, pues va a ser un gran honor para mí. Yo iba abierto a llenarlo de elogios si era posible, o simplemente disfrutar lo que él me dijera sobre el personaje y sobre la película. Nada de eso. Al día siguiente me caractericé, me vestí del personaje, llegué a la locación a tiempo, ya estaba Figueroa y Buñuel, me vio Buñuel, me barrió de arriba a abajo. Muy bien, muy bien. Perdón por lo de anoche. excelente. Y eso fue. Eso Bueno, fue mi conocimiento con Buñuel. con Buñuel. Después teníamos un amigo en común, Luis Buñuel y yo, que era un director español, un hombre muy culto, que creó en México el teatro clásico español, Álvaro Custodio. No sé si tú Sí, sabes de sí, Álvaro bueno, Custodio. he oído hablar de él. Pues él hizo toda una temporada de gran teatro en México con los clásicos españoles, con Lope, Calderón, Fernando de Rojas, Vélez de Guevara, Guillén de Castro, con todos esos grandes autores del siglo de oro español, Álvaro Custodio. Y Álvaro Custodio era amiguísimo de Buñuel. Y entonces yo trabajé con Custodio y Custodio me tenía un gran afecto porque le hice los grandes personajes del teatro en verso del siglo de oro español. Pues yo desde el primer momento que estuve con Villaurrutia, lo que le dije es, lo que me interesa es
la poesía, yo quiero el teatro en verso, y me empezó a dar textos. De modo que yo estaba acostumbrado a leer a los clásicos y a manejar el verso. Y muy bien, pues me hice muy amigo de Custodio, trabajé con él muy bien, y como era amigo de Buñuel, un día me habló por teléfono, vente a comer a mi casa, viene Buñuel. Y entonces ya fue otra cosa. Ya los dos nos tomamos unos martinis, que a Buñuel le encantaba el martini, que él presumía de que él hacía los mejores martinis del mundo. Y él mismo preparó allí una comida y nos pusimos hasta el gorro con martinis, deliciosos martinis, nos hicimos amigos. Luego yo filmando una película de tono muy popular con el Perro Estrada, haciendo allí fuera de una escuela secundaria. Yo era un lanzafuegos, aprendía a aventar. Me decía, te pongo un doble para que lo haga. No, yo no quiero hacer, yo lo voy a aprender. Y me metía un tipo ahí de los del Blanquita, fuera del Blanquita, que todos los días estaba ahí, le dije, vente a mi casa y yo te pago para que me enseñes. Y me enseñó a tragar buches de gasolina revuelto con petróleo. Imagínate el olor, la peste y el sabor de esa porquería, pues buches de eso. Y luego el trapo, ya lo prendes y la bocanada la bocanada de fuego, y aprendí a hacerlo. Yo no sabía cómo era eso. Sí. Entonces escupes. Escupes el buche ese de gasolina con petróleo. Y con el trapo. Y con el trapo, con lumbre. Ahí va. Y entonces se hace una llamarada hacia allá. Lanzafuegos. Lanzafuegos. Pues de eso. Estaba yo afuera de la secundaria y rodeado de chamacos. Y de pronto llega el director, el Pepe Estrada, y me dice, mira, voltea muy discretamente justo a tu espalda, cuando puedas, no ahorita, pero voltea. Y en un momento en que hubo corte para seguir filmando después, volteé. Luis Buñuel, ahí parado entre los chamacos viendo. Maestro, ¿cómo es posible? Pero ¿cómo está usted aquí? Pues vine a verte trabajar. Ah, pues mira. Ay, qué genial. Entonces se borró todo aquel mal episodio, ¿no? Después 2 o 3 veces en la casa de Custodio bebiendo martinis con él, y luego en este episodio en la calle como tragafuego, y Buñuel ahí de espectador. ¿Cuántos Ignacios López Tarso hay? Uno solo. Siempre el mismo. Sí. El mismo Ignacio en cada uno de los, no sé cuántos fueron, pero cientos de personajes. Cientos de personajes, muy diferentes unos de otros. He sido rey, he sido de lo más miserable que puede haber, el hombre de papel, que es una historia de un pepenador, que son estos pobres tipos que andan juntando papeles en la calle y hacen un gran bulto y luego lo van a vender. Y de eso viven. De eso vive. Y este personaje, que es creación de Ismael Rodríguez, que fue el director de la película, que fue el director también de La Cucaracha, y del cual me hice muy amigo, porque entonces yo era muy buen bebedor, y a él le gustaba mucho el tequila, y yo tengo una novia desde hace años que es tequilera y que me surte de muy buen tequila, de muy buena calidad. Y entonces yo le llevaba ese tequila a Ismael, que le encantaba, y bebíamos muy, muy a gusto. Y él me dio este personaje, que además de ser de lo último que te puedes encontrar, de lo más miserable que puede haber, además era mudo. Así vivía, y además vivía con alegría. Además tenía muy buen humor, y era un hombre que hacía el bien siempre que podía, y que la casualidad lo lleva a que en un basurero se encuentra una cartera vieja, la abre y un billete.
ahí hay un billete. Ya no hay billetes de esos, pero entonces eran de 10,000 pesos. Era una fortuna para un hombre de él. Pero él no sabe qué es. Pero sí sabe que es billete. La primera vez que lo muestra a alguien para que se lo cambie, se lo quieren arrebatar. 10,000 pesos en manos de este miserable que no sabe ni lo que trae en la mano, ¿verdad? Me enseñaba yo así. Entonces ya él empezó a ver que el billete valía mucho. Y hay una escena donde yo estoy frente a la latinoamericana y veo, yo sí me lo compro, ¿eh? De Bellas Artes, pues que sí, ¿verdad? Le puedo comprar yo. Qué alegre. Y un lindo personaje, bellísimo, Sí. el hombre de papel. Bueno, pues personajes así, simplemente con los clásicos, ¿no? Haber hecho el Teseo de el Hipólito de Eurípides, haber hecho el Edipo Rey, haber hecho el Agamemnón de la Orestiada, que es el guerrero que llega triunfante y que luego lo traiciona a la mujer y lo asesinan. Y luego el teatro clásico, La Celestina, con doña Amparo Villegas, que era una gran actriz española, y yo era el raterillo, el que le ayudaba ahí, el Pármeno, que le hace el gran elogio de la puta vieja y la puta vieja, que es la Celestina, ¿no? Celestina. Doña Amparo Villegas. Y bueno, los clásicos, el alcalde de Zalamea y el villano en su rincón, y en fin, una cantidad enorme de personajes del teatro en verso, que ya no se hace. Es muy difícil que un joven estudiante de teatro ahora esté en contacto con ese tipo de teatro y que lo conozcan y lo disfruten y sepan desentrañar el verso, ¿no? Que hay que estudiarlo bien para saber ese verso barroco, ¿no? El de Calderón, que es tan difícil desentrañarlo, que la construcción es tan rara, que no va sujeto, verbo y predicado, sino que va todo revuelto. También tengo en mi haber 10 años de mi carrera dedicados a los corridos, que es un verso popular, un verso generalmente de autor anónimo. Nadie sabe quién hizo los corridos. Los corridos han ido de boca en boca, se han ido modificando hasta llegar a nuestra época. Yo tuve un gran maestro, a don Vicente T. Mendoza, que es el más conocedor sobre la historia, la procedencia, los orígenes del corrido, y que era un hombre que iba de pueblo en pueblo, que se juntaba ahí junto a los cieguitos, esos que abajo, afuera de las iglesias se ponen en los pueblos a cantar corridos con lo que ha pasado allí en el pueblo, corridos locales que solo allí, en esa región o en ese pueblo, entienden el corrido lo que dice. Pues de todos esos corridos, él tiene una antología maravillosa de corridos mexicanos. Y entonces yo me vestía de charro negro, sin ningún adorno, no como los charros que se adornan tanto que parecen árboles de Navidad, ¿verdad? Más que charros. No, mi traje de charro era sin un solo adorno. Muy bien cortado, muy bien hecho, un traje de charro. El sombrero también sin ningún adorno, todo de negro. Y el único adorno era una gran mascada de seda negra que me ponía en el cuello y que yo saqué de una fotografía de Zapata, donde está Zapata con un 30-30 en la mano y su vestido de charro también sin ningún adorno y una gran mascada. Esa mascada fue mi único adorno que usé para decir corridos. Qué elegante. Y así, sí, era bonito. Muy elegante. Y con ese traje, acompañado con un buen mariachi,
una guitarra estupenda de Roberto Rojas, un gran maestro de la guitarra mexicana, un acordeón que tocaba el Conejito, que le llamábamos el Conejito, un muchacho ciego que tocaba y cantaba maravilloso los corridos, tocaba el acordeón precioso, y un bajo sexto que lo acompañaba. Di la vuelta a todo el mundo de habla en español durante 10 años. Grabé 8 LPs de este tamaño con la CBS, que ellos me invitaron a que grabara un disco y lo grabé y tuve mucho éxito, y entonces seguí grabando 8 discos. Grabé 100 corridos, que para mi gusto son los mejores 100 corridos que hay en la historia del corrido mexicano. Diciéndolo en verso. Despierten ya, mexicanos. Pues que no han podido ver que andan derramando sangre por llevar otro al poder. Pobre nación mexicana, qué triste ha sido tu suerte. Y tus hijos todavía quieren más en la desgracia verte. Miren, mi patria querida, nomás cómo va quedando, hombre, que a sus hombres más valientes todos los van traicionando. ¿Dónde está el jefe Zapata, cuya espada ya no brilla? ¿Dónde está el bravo del norte, que era don Francisco Villa? Los dos fueron líderes primeros que empuñaron el acero hasta llevar al poder a don Francisco y Madero. Y ya con esta me despido, porque nosotros nos vamos. Aquí se acaba el corrido y despierten ya, mexicanos. No me digas que no es un verso maravilloso de un autor anónimo. ¿Te puedo dar un beso? Y que estos corridos son... Upa, bueno. un besito. ¡Qué gusto! ¡Qué Gracias. espectáculo! ¡Qué escena! ¡Qué actorazo! ¡Qué Gracias actorazo! por invitarme. Gracias a ti que me inspiraste. Igual. Maravilloso. Aplauso, por favor. Nada. Aplauso, por favor. Pues, ¿cómo no? Maravilloso.